nuestros ojos. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, seguimos en tu presencia, Señor. Hoy con todo mi corazón te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, que sea tu presencia, Señor, manifiesta en este lugar, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que seas tú quitando cualquier velo que haya en la vida de las personas que hoy están acá, Señor. Que seas tú preparando el corazón de cada uno de los que estamos acá para que la palabra que tú traes en esta noche sea una palabra de bendición, de edificación, que caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo, al 100%, Señor. Hoy quedamos en tus manos, quedamos en tu presencia, Señor, y estamos a la expectativa no de escuchar palabras de un ser humano, Señor, sino de tu manifestación y de tu poder en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Esta mañana tuvimos un tiempo de mucha bendición para la gloria del Señor y sé que esta noche el Señor tiene otro tanto para las personas que vienen ahorita. Quiero que vayamos de una vez a la palabra, a Ruth 1, el libro de Ruth 1, versículo 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Ahora, quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: hubo allí una época de hambre. Dígale a la persona que tiene a su lado: hubo allí una época de hambre. Y vamos a dejar ahí. Hace unos años atrás yo pasé 3 años seguidos que fueron como una racha de cosas que fueron muy difíciles para mí. El primer año, sé que ya lo he contado algunas veces, perdimos un bebé. El segundo año quedé en embarazo, pero siempre fue un embarazo de alto riesgo. Prácticamente yo no me podía parar de la cama y siempre fue a la expectativa y con el temor de que no fuera a nacer. Y el tercer año, ya cuando tenía la bendición de mi hijita, una bacteria afectó mi cuerpo y duré casi todo un año en tratamiento para poder sacar esa bacteria de mi cuerpo. De todo ese proceso, viéndolo ahora, desde ahora, viendo ese proceso, esos 3 años, yo veo cosas maravillosas. Durante ese proceso, cada año para mí era temor, porque yo, cuando se acabó el primer año y empezó el otro, yo dije: ¿qué va a pasar ahora? Y pasó algo. Y cuando se acabó ese año, yo entró el otro año y yo: ¿qué va a pasar ahora? Porque sentía que como que todos los años yo tenía que pasar algo, iba a vivir algo, y fue una experiencia muy dolorosa para mí, pero ahora yo puedo saber que Dios tenía un propósito en medio de esos 3 años que fueron difíciles para mí, y sé que aprendí muchas cosas. Entre ellas aprendí a depender de Dios totalmente. Aprendí a madurar en Dios porque me di cuenta que era totalmente inmadura. Me falta muchísimo, pero sé que esos 3 años me ayudaron a madurar mucho en Dios. Pero la tercera cosa que aprendí es que en la vida cristiana también hay épocas de hambre. En la vida cristiana también hay épocas de hambre. El versículo que acabamos de leer habla de una familia que vivía en Belén. Pero hubo una época de hambre en ese momento y esa familia lo que hizo fue salir de Belén hacia una ciudad que dice que se llamaba Moab. Pero sé que algunos ya saben el significado de Belén, pero lo voy a decir porque sé que hay otros que no. Belén significa la casa del pan. Y a veces uno dice: bueno, es ilógico que en la casa del pan haya momentos de hambre. Es ilógico pensar que donde se produce el pan haya momentos de escasez. Pero hoy yo les quiero decir: sí, en la casa del pan hay momentos de hambre también. Quiero decirle 3 palabras que van a ser claves durante todo lo que vamos a hablar. Quiero que haga así. La primera es casa. Haga las manitos así, casa. La casa significa la presencia de Dios. ¿Qué significa la casa? Presencia de Dios. La otra palabra, haga así, es pan. ¿Qué significa el pan? Las bendiciones, el milagro y la respuesta. Casa, presencia de Dios. Pan, las bendiciones, el milagro y la respuesta. Pero también haga así, hambre. ¿Qué significa el hambre? Las pruebas, los desiertos, las tribulaciones. Y a veces para nosotros es difícil
Porque cuando pasamos esos tiempos de hambre decimos y nos frustra, porque si yo estoy en la casa, ¿por qué tengo que pasar tiempos de hambre? Si yo voy a la iglesia, yo estoy conectado de Dios, ¿por qué hay tiempos de hambre? Porque yo tengo que pasar eso y a veces nos frustra y a veces nos sentimos mal y a veces peleamos con Dios también cuando estamos pasando por esos tiempos de hambre. Pero el Señor me hablaba a mí algo y me decía, aún en la casa vas a pasar tiempos de hambre. Aún en la casa hay momentos de necesidad. Y el Señor me enseñó 3 cosas. ¿Por qué vienen momentos de hambre a nuestra vida? ¿Por qué hay tiempos de hambre en nuestra vida? La primera cosa es que muchas veces esos tiempos de hambre llegan a nuestra vida por consecuencias a decisiones erróneas que nosotros hemos tomado. Quiero que vayamos a la palabra Amós. Es un libro. Casi no se lee, pero está allí, Amós 4:6. Quiero que lean conmigo, dice: ¿yo les hice pasar qué? ¿Yo les hice pasar qué? Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, los privé de pan en todos sus poblados. Cuando ustedes no se volvieron a mí, con todos ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Resulta que Israel estaba rebelde, se había ido, estaba bravo, estaba en rebeldía con Dios. Y Dios, a consecuencia de esa rebeldía, dice que mandó un tiempo ¿de qué? De hambre. ¿Saben por qué mandó ese tiempo de hambre? Él quería que ellos tuvieran una sacudida y que en ese tiempo de hambre ellos miraran nuevamente al Señor. Lo triste de este versículo es que dice que ni así ellos miraron al Señor. Ojo, cuando tú estás pasando un tiempo de hambre por consecuencias de cosas que tú has hecho. Y el Señor te está en su infinito amor haciendo pasar por un tiempo de estos. Y tú ni así estás mirando la presencia del Señor. Tenemos tiempo de hambre por consecuencia de nuestros propios errores. Consecuencias a las decisiones que tomamos sin la dirección de Dios. Pero también pasamos por tiempos de hambre cuando Dios nos quiere enseñar y nos quiere hacer madurar en algo y nos quiere hacer aprender algo. Y vayamos a la palabra, a Deuteronomio 8:2. Y dice, vamos a leer 2 y 3, pero el versículo 2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había ¿dónde? En tu corazón, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Versículo 3, te humilló ¿y qué? Y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te ¿qué? Enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Vamos al versículo 2 nuevamente. A veces los tiempos de hambre es porque el Señor quiere enseñarnos y probar nuestro corazón. Dice aquí, Él te llevó por el camino de desierto, te humilló y te puso a prueba, para que tú conocieras lo que había en tu corazón y si cumplías o no sus mandamientos. ¿Cuántos tienen carro acá? ¿Cuántos manejan carro o moto? Les pregunto, si ustedes están al lado de un guarda de tránsito, ¿ustedes se pasarían un semáforo en rojo? ¿Sí o no? ¿Ustedes harían un giro prohibido? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque uno tiene miedo porque la autoridad está allí. Y como la autoridad está allí, entonces yo me voy a portar bien. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad no está? ¿Qué pasa cuando tú supuestamente no sientes que la presencia de Dios está allí? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu reacción cuando el guarda de tránsito no está contigo? ¿Sigues parando en amarillo o aceleras en amarillo? ¿Sigues dando esa U prohibida? ¿Sabe que Dios nos pasa a veces por tiempos de hambre para probar lo que hay en nuestro corazón? Y para ver que si en esos tiempos de hambre seguimos siendo obedientes en cumplir sus mandamientos o no. Él prueba nuestro corazón, no porque Él es malo, sino porque Él quiere que nosotros veamos realmente la condición de nuestro corazón. El versículo 3, el que sigue, dice la palabra, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego ¿qué? ¿Te alimentó con qué? ¿Ustedes saben qué es el maná? ¿Se acuerdan qué es el maná? ¿Qué es el maná? Una comida, un pan que Él mandaba del cielo para alimentar a su pueblo. ¿Y dónde estaba su pueblo? Aún en el desierto el Señor te alimenta.
Aún en tiempos de hambre, donde el Señor te quiere mostrar y te quiere moldear, Él no te está tirando esos tiempos de hambre, vaya, mira a ver usted qué va a hacer. No, en medio de que estamos aprendiendo y Él nos está enseñando, Él nos está alimentando. ¿Saben lo lindo este versículo que dice? Ese maná, comida que ni tú ni tus antepasados conocían, fue una comida que fue solo para ese pueblo, para ese momento, para ese proceso, para eso que ellos estaban aprendiendo. Dios no los dejó que se tiraran y murieran en el desierto. Dios sí los sacó, pero quería que ellos maduraran, que ellos conocieran a un Dios real, verdadero y real. Pero aún en medio de ese pasar de hambre de este pueblo, Él los estaba alimentando diariamente con pan, con su bendición y con su presencia. Pero a veces también pasamos tiempo de hambre porque Satanás nos pide para zarandearnos y tentarnos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo los 40 días en el desierto ayunando? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Él salió de esos 40 días, ¿qué pasó? Vino Satanás y se le apareció. 40 días sin comer. ¿Será que Jesús tenía hambre o no? En su humanidad, obviamente Él tenía hambre. ¿Sí o no? Él estaba pasando por un periodo de hambre. Su cuerpo necesitaba alimento. Pero Satanás, muy astuto, se aparece el día 40 y le dice: ok, vienes muy lindo, muy iluminadito, venga. Si es que usted es realmente el Dios, convierta estas piedras en ¿qué? Le ofreció pan, pero en un pan divino. Convierta estas piedras en pan. Satanás nos tienta a veces, no con el pan que el Señor nos quiere dar, sino con un propósito diferente. Sea cual sea la razón por la cual estemos pasando en una temporada de hambre, algo que caracteriza esas temporadas de hambre es que sentimos a Dios muy lejos, o no sé si solo me pasó a mí, pero en esas temporadas de hambre sentimos como si Dios no estuviera con nosotros, como si Dios no escuchara nuestra oración, como si Dios le contestara a todo el mundo y nosotros seguimos pegadas en la misma oración. Pero algo que hoy vamos a aprender y que yo quiero que usted se lleve en su corazón es que en esas temporadas de hambre, sea cual sea la razón por la cual la estemos pasando, el Señor está con su maná diariamente para alimentarte, para proveerte, para darte la fuerza, para consolar tu corazón, para llenarte de vida, de su vida, y tú no estás solo. Amén. El hecho que haya temporadas de hambre en la casa del pan no quiere decir que el proveedor del pan no esté. ¿Me entienden? El hecho que pasemos esas temporadas de hambre, que las vamos a pasar sí o sí, por una, por otra o por la otra, no quiere decir que el proveedor del pan no esté ¿dónde? ¿Se acuerda qué significa la casa? ¿Qué significa la casa? ¿Qué significa el pan? La bendición. ¿Qué significa el hambre? Entonces, puede que no haya pan, bendición, respuesta, pero ¿qué hay en la casa? Presencia. Puede que no tengas tú tu respuesta, pero en la casa está la presencia del Señor. Puede que no veas o veas un tiempo de sequía en tu vida, pero hay presencia del Señor en tu vida, así tú la veas o no. ¿Sabe qué pasa? Muchas personas han salido de estas temporadas de hambre con un corazón endurecido, con rabia con Dios, yéndose de la iglesia, bravos, ¿por qué si yo estoy en la casa me está pasando esto? No hay pan, no entiendo, y se van bravos, porque no entendieron el plan que Dios tenía en ese momento. No vieron por sus propias vendas que tenían, que es que el proveedor del pan nunca se había ido. No entendieron que el maná Dios se los estaba dando diariamente, aún en medio del desierto. No entendieron que a veces necesitamos pasar por momentos de hambre. Ellos no pudieron entender eso y a veces salen con un corazón endurecido. Ahora me quiero centrar en esto. ¿Qué hacer cuando estamos pasando por temporadas de hambre? ¿Qué hacer cuando no hay pan en la casa del pan? Y vamos al primer punto. Son 3 puntos. El primero es, ¿qué hacer cuando no hay pan en la casa del pan? Pide dirección. Dice que esta familia salió, inmediatamente se dio cuenta que había tiempo de hambre en Belén. ¿Salió de dónde?
¿Qué significa Belén? La casa del pan. Cuando se dio cuenta que había hambre, esta familia lo que hizo fue, no nos vamos, aquí hay hambre, nos vamos a otro lugar, donde nos puedan satisfacer la necesidad que nosotros tenemos. Nunca se arrodillaron a clamar, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? ¿Será que nos vamos porque en este momento hay hambre aquí? ¿O será que nos quedamos? La decisión que tomó esta familia le costó la vida a muchos de sus integrantes, porque no fue una decisión basada en lo que Dios tenía. Siempre que estamos pasando por temporadas de hambre, van a haber muchas voces que nos van a decir qué hacer. No, pues si es que le está yendo mal, entonces váyase a Estados Unidos. No, si le está yendo mal, entonces vaya y haga esto por allá torcido. No, si le está yendo mal, entonces van a haber muchas voces que nos van a decir qué hacer cuando estamos pasando tiempo de hambre. Yo el año pasado experimenté esto muy lindo junto con mi familia. Nosotros estábamos orando por algo y estábamos clamando con mi esposo por algo con mucho fervor. Y en el camino se presentó una muy buena oportunidad en relación con lo que estábamos orando. Tanto que nosotros dijimos, esto es. Pero mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Esto es muy bueno y estamos orando por algo así, pero oremos a ver qué es lo que Dios nos dice. Y oramos, nos arrodillamos. Hubiese sido más fácil decir, no, pues si esto no lo puso Dios, cojámoslo, hagámosle. Pero mi esposo tuvo ese sentir y oramos, y después de orar y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con esto que se nos presentó, que es bueno en el camino? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor nos dijo, no. Y para nosotros fue como que pensamos que decir, sí, este es el maná, esto es lo que ustedes están esperando, esta es la bendición. Y cuando el Señor nos dice no, dijimos, ok. Oramos un mes más y el Señor nos mostró otro camino. Y no fue fácil, porque ¿saben qué? Pedir la dirección de Dios te va a costar rodilla. Y para nosotros es más fácil, no, se dio, lo cojo. Pero le voy a decir algo, no todo lo bueno que se cruza en su camino es para usted. No todo lo bueno que se le pone al frente es la voluntad de Dios para usted, aunque sea bueno. Esto que nos pasó a mi esposo y a mí era algo bueno, era realmente muy bueno. Pero Dios nos dijo, no, yo quiero esto. Hoy, viendo el año pasado, digo, gloria a Dios, porque no hicimos esto otro. Nos costó lágrimas, nos costó orar, nos costó estar desesperados, porque uno se desespera a veces cuando dice, bueno, Señor, dijiste no, pero entonces ¿qué hago? Y ya pasó esto y ya necesitamos decidir y cuesta. Pero cuando uno hoy, les puedo decir con toda seguridad, le doy gloria a Dios de que tomamos la decisión correcta. Entendí que es que la decisión, escuchar la voz de Dios cuesta. Yo me tengo que meter en la presencia del Señor, yo tengo que saber escuchar su voz. Yo me tengo que ir a lo íntimo con el Padre para que Él me hable. No todo lo que se pone enfrente tuyo es bueno para ti, no es lo que Dios tiene diseñado para ti. Y quiero que vayamos a esta palabra, a Efesios 2:10. Dice, porque somos ¿qué? Hechura de Dios, creados ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso ¿de cuándo? De antemano, a fin que las pongamos en práctica. Mira bien este pasaje. Dios nos creó, somos hechuras de Él. Él diseñó unas buenas obras de antemano para que cada uno de nosotros camináramos. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno que ya está diseñado. Nosotros no estamos llamados a descubrir un destino o a fabricar un destino. Nosotros estamos llamados a caminar en la voluntad del Señor. Estamos llamados a caminar en esas buenas obras que Él ya hizo para nosotros. Mi buena obra, mi propósito no es el mismo que el de mi hermana ni el de allá. Cada uno, Dios tiene un propósito diferente y cada uno va a tener que doblar rodilla para escucharle al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? A veces pasamos nuestra vida caminando en obras que Él no dispuso para nosotros. Pasamos la vida caminando en propósitos que no son los que Él colocó para nosotros. Y decimos, pero ¿qué pasa, Señor? Por donde me meto me estrello, me meto por acá y no es, me meto por acá no es. ¿Qué pasa conmigo?
¿Será que tú estás caminando en el propósito, en esas buenas obras que Él diseñó de antemano para ti? ¿O tú has vivido hasta aquí tu hora caminando en tus propósitos y diciéndole a Él, bendice mis propósitos? No diciéndole a Él, Señor, quiero caminar en los tuyos, aunque no tengan que ver con los míos. Es que es difícil renunciar a mis propósitos para caminar en los de Él. Pero yo les digo algo, cuando aprendemos a caminar en los propósitos de Él, vivimos una vida tal vez con etapas de hambre, pero en bendición. Pero cuando tú no caminas en el propósito que está diseñado para ti, siempre va a haber un faltante en tu vida. Y en algún momento del camino te vas a estrellar. Y en algún momento del camino el Señor, por amor, te va a pasar por un tiempo de hambre para que tú voltees la mirada. Tal vez en algún tiempo del camino el Señor va a mandar un gran pez, como le pasó a Jonás, para devolverlo a la orilla y para que volviera al propósito para el cual él fue creado. En estos días estaba leyendo con mis hijos un devocional para niños, y estábamos leyendo justamente la historia de Jonás. Y en el devocional, pues obviamente ellos narran la historia más corta, y yo les estaba leyendo el devocional y ahí decía, y Dios mandó un gran pez para salvar a Jonás. Yo seguí leyendo el devocional con ellos, pero se me quedó eso, Dios mandó un gran pez para salvar a Jonás. Y yo me fui y le dije, Señor, salvar a Jonás, ¿será que está mal eso que escribieron acá? Si lo que le pasó a Jonás, el pez que se lo tragó, fue consecuencia a que él no desobedeció a Dios. Como consecuencia de esa desobediencia vino el gran pez y se tragó a Jonás. Y el Señor me dijo, no, ese pez sí fue para salvarlo, porque si él se hubiera quedado ahí en el mar donde lo tiraron, se hubiera ahogado. Ese gran pez que yo mandé fue para salvar la vida de Jonás y para recuperar el propósito que él tenía. Y a veces los grandes peces que vienen a nuestra vida lo vemos como algo tan malo, pero es el infinito amor de Dios que te manda ese tiempo de hambre, que te manda ese gran pez para cogerte y decirte, venga, por aquí no es, devuélvase al propósito que yo tengo para usted. Ese gran pez lo que hizo en la vida de Jonás fue salvar su vida, fue devolverle el propósito por el cual él tenía que vivir. Amén. Isaías 31 dice, ay de los hijos que escuchen este pasaje, se lo regalo, este versículo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y ¿qué? Y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí, ni no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos que se apartan. ¿Qué es que se apartan? Que salen de la casa para pedir consejo y no de mí. ¿Cuántas veces escuchamos más y creemos más en el consejo de otro humano que en el del Señor? ¿Cuántas veces cuando necesitamos algo de una vez recurrimos a alguien en vez de ir a la presencia del Señor? Y hoy el Señor te dice, hey, cuando pidas dirección, ay de ti, que vas primero corriendo a otros a pedir consejo y no te cobijas, dice ese versículo, con cubierta de mi espíritu. Sabes, cuando nosotros no caminamos en los caminos del Señor, no tenemos la cobertura del Señor en nuestra vida. Cuando tú aprendes a caminar en el propósito del Señor, tienes esa promesa y la cobertura mía va a ir contigo. Y así pases por desiertos, yo voy a estar contigo. Y así sea muy difícil, yo no te voy a dejar y yo te voy a levantar. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque está esa cobertura en mi vida. Y si yo sé que tengo esa cobertura, vamos para allá, porque sé que el Señor está conmigo. Pero hay de los que no piden consejo del Señor, de los que salen de la casa en busca de otros consejos y no se cubren con la cubierta del Espíritu, sino con una cubierta humana. En algún momento te vas a estrellar, porque el que puede conocer tu destino y tu propósito es el Señor. ¿Cómo vas a encontrar tu propósito? ¿Cómo van a encontrar el propósito? Buscando. Es muy fácil decirle, pastora, o al pastor, o a los líderes que estamos acá, oren por mí, dígame lo que Dios me dijo. Claro, eso es fácil. Pero es que el Señor hoy nos manda, eso es individual. Sí, a veces Dios nos habla a través de personas, pero es que tú quieres encontrar tu propósito, dobla rodilla, pídele, clama, ayuna, escucha lo que Dios tiene para ti, escucha por dónde te tienes que meter. Pero a veces no queremos eso porque queremos las cosas fáciles, queremos que alguien nos hable, queremos que nos hablen al oído.
No queremos pagar el precio de la búsqueda del Señor para encontrar el propósito. Amén. Entonces, el primer punto, cuando hay hambre en la casa del pan, ¿es cuál? Pedir la dirección de Dios. El segundo punto de qué hacer cuando estamos pasando hambre en la casa del pan es: no salgas de la casa. ¿Qué significa la casa? No salgas de la casa. El versículo 1, en el que estábamos leyendo de Ruth, dice que ellos salieron a causa del hambre que había en Belén. Les pregunto, ¿era necesario que ellos salieran de Belén? ¿Era necesario que ellos salieran de Belén? ¿Por qué otras familias se quedaron en Belén? Si estaban igual pasando tiempo de hambre todos. ¿Era necesario que ellos salieran de Belén? La respuesta es no. Ellos tenían que esperar el tiempo de Dios. No tenían que salir de la casa. ¿Se acuerdan qué significa casa? Vuélvalo y repita. No tenían que salir de la presencia por un momento de hambre. Tú no tienes que correr fuera de Dios cuando estés pasando una tribulación. No salgas corriendo de la casa. No salgas de la presencia del Señor. Tú tienes que mantenerte allí, tienes que mantenerte en fe. En Ruth 1:21 dice, está hablando Noemí, la señora de la casa. Dice, me fui ¿con qué? Con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver. Me fui, si estaban pasando de hambre, ella, ¿por qué dice que se fue con las manos llenas? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ella no tenía necesidad aunque había hambre. Dios la estaba supliendo. Y ella, después de mucho tiempo, reconoce, yo estaba llena. A pesar de que había hambre, yo estaba bien. El Señor no nos había desprovisto. Estábamos allí bien. Yo me fui llena. Yo no tenía que salir de la casa cuando hubo esta temporada de hambre en nuestra vida. Yo me tuve que haber quedado en casa, pero me fui. ¿Y cómo regresó? ¿Qué dice allí? ¿Cómo regresó? Sin nada. Cuando salimos de la casa, cuando salimos de la presencia, vamos a volver con las manos vacías, con un corazón roto, quién sabe con cuántos problemas encima, porque quisimos buscar afuera lo que teníamos que esperar en casa. Amén. En la crisis, repita eso conmigo, en la crisis yo no me tengo que mover, tengo que permanecer. En la crisis yo no me tengo que mover, tengo que permanecer. Amén. Satanás siempre nos va a mostrar una salida cuando estamos pasando por tiempos de hambre. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo? Todos la conocemos, ¿cierto? ¿Cuál fue la salida que Satanás le mostró al hijo pródigo? ¿Cuál fue la salida? Salir de la casa del padre para irse a una tierra lejana. Lo mismo que le pasó a esta familia. Salir de la casa del pan para irse a una tierra lejana. Satanás siempre va a colocarte algo para que tú salgas de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Siempre va a colocar algo para que tú salgas de la casa y ve, aquí está, venga, para alejarte. Pero Satanás siempre te muestra el inicio de la historia, pero nunca te muestra el final. Ojo con eso. Cuando estés pasando por temporadas de hambre, no salgas de la casa, no salgas de la presencia, no te dejes llevar porque, no es que estoy tan mal y es que allá, es que se ve como, ojo con eso, no salgas de la presencia. Satanás siempre nos va a ofrecer pan, pero lejos de la casa. Y hay un peligro latente cuando buscamos llenarnos en otras fuentes. Cuando decimos, no, es que aquí yo llevo un año en la iglesia, estoy orando y nada que pasa, yo como que voy a buscar dónde más voy a satisfacer esto porque yo veo que no pasa nada y me voy a buscar otras fuentes que me puedan llenar. Y quiero que vayamos a la palabra, a Oseas 2:5. Oseas 2:5 dice, está hablándole Dios al pueblo de Israel nuevamente en medio de su rebeldía, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me den ¿qué? Mi pan y ¿qué? Y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué hizo en ese momento Israel? ¿Saben qué?
Me voy a ir tras amantes que ellos sí me van a alimentar y me van a dar lo que necesito. La palabra amantes quiere decir cosas en las cuales tú estás apoyando tu confianza que no son Dios. Estás siendo infiel al Señor, estás yéndote tras otros amantes, otras cosas que supuestamente te van a satisfacer. Estás buscando allá lo que en la casa puedes recibir. Tal vez en el momento tú no lo ves, pero allí está. No hay nada que pueda reemplazar lo que tú puedes encontrar en la casa, que es la presencia de Dios. Yo prefiero pasar mi tiempo de hambre en la casa que en la tierra lejana. Porque cuando el hijo pródigo se fue a la tierra lejana, no hubo misericordia de él. Y cayó a lo más bajo, porque eso es lo que hace Satanás. Te muestra lo bonito, el espejismo, y después te da una patada y te deja allá. El hijo pródigo se quedó allá y probó lo peor. Prefiero pasar mi temporada de hambre, porque la tengo que pasar en la casa del Padre y no en una tierra lejana. Amén. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, en los que confían en las multitudes de sus carros de guerra y en la fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel. Vuelvo y lo leo. Ni buscan al Señor. Devuélvete, dice: ay de los que descienden a Egipto. ¿Qué significa Egipto? ¿Qué significa el mundo? ¿Se acuerdan o no? Egipto tipifica el mundo, tipifica esclavitud. Dice: ay de los que descienden, o sea, de los que se van. Voy a buscar en Egipto lo que me hace falta. Y dice la palabra: ay de los que se apoyan en la caballería, en los hombres fuertes, en los caballos de guerra. Es que allá sí hay esto. No, es que allá este sí me va a dar la palanca que yo necesito para el trabajo. No, es que me va a arrimar a ese que este tiene plata y me va a ayudar. No, es que este me dijo que me prometió y yo le creo lo que él está diciendo. No, ojo que nos estamos apoyando en otras fuentes. Ojo que estamos poniendo nuestras esperanzas en un ser humano, en un caballo, en una casa, en dinero. Y dice: cuidado. Cuando tú desciendes a Egipto y te fijas en esas cosas y no pones la mirada en mí, no salgas de la casa buscando esas fuentes que te van a satisfacer, porque nada de lo que tú necesites está en una tierra lejana. Nuestra necesidad solo puede ser suplida en casa. ¿Qué significa la casa? Presencia de Dios. Ruth 1:6. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveer alimento. Un día Noemí estaba con sus nueras en Moab, y desde allí, dice, desde Moab, ella escuchó que en Belén otra vez había pan, y dijo: yo me tengo que devolver, yo me voy a ir otra vez. Si tú esperas con paciencia, el Señor va a traer nuevamente el pan. Pero si tú permaneces en casa, si tú sales, pierdes la bendición de estar en presencia mientras estás esperando. Si tú sales, pierdes la bendición de que Él te esté alimentando con maná mientras tú estás esperando. Si tú sales, te vas a aventurar, a estrellarte, a sufrir, a tener dolor, a endurecer tu corazón. Cuando años salgas de acá, te vas a dar cuenta: ay, mis amigos que estaban allá, Dios cómo los ha bendecido. Porque el Señor ama a sus hijos y los bendice. Las temporadas de hambre no quiere decir que Dios nos odia. Al contrario, nos ama tanto que por su infinito amor quiere que nosotros crezcamos para poder derramar de su bendición. Él no puede derramar su bendición cuando nuestro cuerpo, nuestra mentalidad no está preparada para recibirla. Y cuando tenemos todo bien, nosotros no nos preparamos. Esa es la verdad. Es en los momentos de dificultad que nosotros buscamos, clamamos, nos afilamos, pulimos todas esas cosas. Esos tiempos de hambre no es por odio, esos tiempos de hambre es por amor. Y tenemos que aprender a verlos así, porque en su tiempo va a llegar nuevamente el pan y vamos a decir: gloria a Dios que pude esperar, gloria a Dios que en medio de mi dificultad no salí de la casa, no me dejé tentar y aquí estoy y aquí me quedo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y el tercer punto de qué hacer cuando no hay pan en la casa es
espera la victoria. Espera la victoria. Los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Amén. Vamos a Oseas 2:14 al 16. También les regalo este texto, es maravilloso para mí y yo se los quiero compartir. Está hablando otra vez de Israel, la rebelde, así como somos nosotros tantas veces. Dice, pero luego volveré a conquistarla, dice el Señor. Escuchen esto, ¿la llevaré a dónde? Pero si la va a conquistar, ¿por qué la va a llevar al desierto? Sigamos leyendo. La llevaré al desierto y allí la hablaré tiernamente. ¿Por qué en el desierto nos va a hablar tiernamente? Porque en el desierto hay vulnerabilidad. Porque en el desierto decimos, ya no puedo más, Señor. Porque en el desierto nuestra mirada ya, todas las fuentes se quitaron, todas las ayudas y estamos, Señor, por favor, háblame. Señor, por favor, contéstame. Señor, tengo sed de ti. Señor, necesito de ti. Y el Señor dice, ok, te voy a hablar tiernamente. ¿Saben qué parte me encanta? Dice, y allí, ¿dónde allí le hablará? Y allí le hablaré tiernamente. Es en el desierto donde encontramos esa paternidad de Dios, donde Él nos habla tiernamente. Es allí donde encontramos la voz de Dios, donde nos encontramos con nuestro propósito, donde podemos quitar todas esas cosas que están impidiendo la bendición de Dios. Allí en el desierto el Señor nos habla. No menosprecies tú una temporada de hambre, porque es allí donde el Señor te habla, porque es allí donde el Señor te revela cosas que en la abundancia tal vez no te lo va a hacer, no te lo va a revelar. O tal vez estamos tan ocupados con otras cosas que no vamos a escuchar. Porque en el desierto estamos concentrados en nuestra necesidad. Y sigue diciendo este pasaje. Y le devolveré ¿qué? Y le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción ¿en qué? En una puerta de esperanza. Allí, ¿dónde? En el desierto. El Señor convertirá el valle de aflicción en una puerta de esperanza. ¿No le parece hermoso esta promesa del Señor? Allí en el desierto Él te dará la esperanza que tú necesitas. Allí en el desierto Él se mostrará. Él te cogerá, Él te limpiará, Él te llevará, Él caminará contigo. Allí en el desierto. Si tú estás pasando una temporada de hambre, te digo con todo el corazón y con la autoridad que hay en la palabra. No lo estoy diciendo yo, lo dice allí. Tú no estás solo en los tiempos de hambre. Si tú estás en la casa, en la presencia, tú no estás solo. No creas eso nunca, porque el Señor está sustentando con maná diariamente. El Señor está hablando tiernamente. El Señor está convirtiendo esa aflicción en una puerta de esperanza. Así que no creas las mentiras del enemigo cuando te dice que cuando tú estás pasando temporadas de hambre, Él no está contigo. Recuerde, el que no haya pan no quiere decir que la presencia no esté. Hay un propósito con lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros nos dejamos moldear y escuchamos lo que el Señor tiene. Y sigue diciendo este pasaje. Allí, otra vez, ¿dónde? En el desierto. Se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Allí se me entregará. Allí abrirá su corazón, allí derramará su alma delante de mí, allí otra vez me va a mirar, allí me va a clamar, allí en el desierto. ¿Ven que las temporadas de hambre no es tan malo como nosotros creemos? Cuando las sabemos pasar en la casa, en presencia. Porque en medio de la dificultad y en medio del hambre, el Señor igual está proveyendo y está trayendo bendición. Y sigue diciendo, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás, en la versión Reina Valera dice Ishi, que significa esposo mío, en vez de Bali, mi Señor. En ese tiempo aprenderás a llamarme no Señor, no al que se le obedece simplemente, no. Me aprenderás a ver como esposo. Usted sabe que la relación terrenal es la que el Señor compara con su relación con la iglesia. Es la única que puede un poquito parecerse a esa intimidad que nosotros debemos tener con Él. Cuando Él dice que lo aprenderemos a llamar esposo, que lo aprenderemos a ver como esposo, quiere decir en un grado de intimidad, un grado de unión, que solo a veces en esas temporadas de hambre es que lo aprendemos a tener. Amén.
Y vamos a leer otro texto, Jeremías 29, 4, 6. Jeremías 29 del 4 al 6, sí, dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Esperen allí un momento. Dios mandó a su profeta a hablarles mientras ellos estaban en cautiverio. Ellos estaban en esclavitud en Babilonia y ahí Dios les habló estas palabras. Sigamos leyendo, versículo 5. Escuchen esto. Están en esclavitud, están en cautiverio, pero Dios les dice: ¿saben qué? Allá en Babilonia, allá en su cautiverio, construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de su fruto. Versículo 6, cásense, tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense, ¿dónde? Allá, y no disminuyan. Pero si ellos estaban pasando una temporada de hambre, sí, pero es que el Señor en esas temporadas nos hace crecer. Y también nos hace multiplicar. Y también hace que nosotros tengamos abundancia en nuestra casa. Cuando aprendemos a pasar la temporada de hambre en la casa, en la presencia. Y después, versículo en ese mismo Jeremías 29, 10 y 11, sigue esa misma que estábamos leyendo. Más adelante dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, ellos tenían que estar en Babilonia 70 años como consecuencia de su rebelión. Pero ojo, ¿Dios los dejó solo esos 70 años? No, fue la palabra que dijo: cásense, multiplíquense, que es que yo voy a estar con ustedes, yo los voy a hacer multiplicar aún en medio de su aflicción. Pero les dice: cuando hayan cumplido estos 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Los haré volver. El Señor es fiel y justo, y cuando Él te da una promesa, Él la va a cumplir. Que haya temporadas de hambre no quiere decir que las promesas no se van a dar. Porque dice: yo daré honor a mi nombre y haré cumplir mi promesa. Es el honor de Él quien está en juego. Si el Señor te dio una promesa, Él te la va a dar. El hecho que estés pasando una temporada de hambre no está quitando las promesas que Él ya te dio. Tal vez te está preparando para poder recibir esa promesa. Porque ¿saben qué? A Dios, más que darnos pan, le importa la salvación de nosotros. ¿Qué es pan? ¿Qué es el pan? La bendición. A Él más, le importa más que darnos el pan, la bendición, le importa nuestra salvación. Y a veces no nos da el pan porque sabe que ese pan tal vez nos va a hacer alejar. Y a Él le interesa más que seamos salvos a darnos bendiciones aquí en la tierra. Él prefiere que pasemos una eternidad feliz con Él que aquí momentos con migajas, cuando Él quiere darnos un banquete en la eternidad. Amén. Un consejo mientras estamos en la espera, porque esperar no es fácil. Lo sé porque lo he vivido también y sé que no es fácil. Pero esto Dios me lo dio ayer y quiero compartirlo con ustedes. Un consejo mientras esperan la victoria. Deuteronomio 29, 29. Dice: lo secreto le pertenece ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros, a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. La primera parte dice: lo secreto le pertenece al Señor. Hay cosas que van a permanecer en secreto. Hay cosas en nuestra vida o situaciones en nuestra vida que nosotros nunca, o en ese momento no vamos a saber el por qué. Porque es secreto. Porque tal vez Dios no lo quiere revelar en ese momento. Y eso es por qué a veces no tenemos la respuesta. Pero cuando nosotros basamos la vida de nosotros en lo que no conocemos, o sea, basamos la vida: pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Y vivimos pensando en el por qué. Eso va a traer una frustración delante del Señor, porque decimos: el Señor no me contesta. Escuchen esto: hay porqués que en el momento Dios no nos va a decir por qué. Va a ser secreto, va a ser de Él. Pero la palabra que leímos en Deuteronomio 29, 29 dice: pero hay otras cosas que son reveladas para sus hijos y nuestros hijos. En los momentos en que tú estés pasando hambre, no te concentres en lo secreto. Lo secreto es lo secreto y no lo vas a saber. Vas a vivir allí amargado esperando por qué, y cuando Dios te dice: todavía no te voy a decir. En los momentos de hambre, concéntrate en lo que se te ha sido revelado. ¿Qué ha sido revelado a tu vida? Que Dios es fiel. Que ha sido revelado que Dios es justo.
que ha sido revelado, que Dios no deja al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Que ha sido revelado a tu vida, que el Señor va delante de mí como poderoso y gigante, que el Señor me quiere como cabeza y no como cola, que el Señor en medio de la prueba está conmigo, en medio de la espera, en medio del tiempo de hambre. Fíjate en lo que Dios ya te ha revelado a ti. No bases tu vida en lo secreto. Lo digo por experiencia. En esos 3 años yo tuve un estancamiento, y sé que duró 3 años, fue por mí. Yo tuve un estancamiento en mi vida porque yo basé mi vida, cuando yo perdí al bebé, en por qué. Duré 1 año diciéndole a Dios por qué. Venía, hacía mis cosas, servía, pero mi oración de todos los días con lágrimas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y basé mi vida en ese por qué. Ojalá hubiera sabido en esa época lo que sé ahora, pero para eso sirve esos tiempos de hambre, ¿no? Para aprender. Si yo hubiera basado mi vida en lo que sí sabía de Dios, que Él es fiel, que Él es justo, que Él recompensa, que vale la pena esperar, todo eso hubiese pasado esos 3 años, yo creo que en menos hubiera pasado la prueba. Pero no fue así. No bases tu vida en lo que no conoces, en lo secreto que es de Dios. Basa tu vida en lo que ya se te ha sido revelado del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ya para ir finalizando, Ruth 1:7, seguimos con la historia de la familia que salió de Belén. Ruth 1:7 dice: salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, o sea de Moab, y juntas emprendieron el camino que les llevaría a la tierra de ¿quién? De Judá. Finalmente Noemí se dio cuenta que ya tenía que volver a la casa del pan, a la casa del padre. ¿Sabe cuánto tiempo duró Noemí en Moab? 10 años. 10 años para darse cuenta que tenía que volver, que la bendición de ella iba a estar era en la casa, no en una tierra lejana. A los 10 años ella se va con sus nueras, una se queda en el camino y otro la acompaña. No sé cuántos de ustedes están viviendo tiempos de hambre fuera de la casa, fuera de la protección del Señor, fuera de la presencia del Señor, porque han buscado en otras fuentes tal vez eso que ustedes están necesitando y quieren ya, y que ahí en la casa se está demorando, y se han ido a una tierra lejana. Si ese es el caso de alguno de ustedes, y a veces estamos dentro de la iglesia, pero estamos tan lejos de Dios, y a veces venimos a la iglesia, como en mi caso, pero todos los días era, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y enojada con Dios. Vengo a la iglesia, pero mi corazón está lejos de Él. Vengo a la iglesia, pero estoy viviendo ese tiempo de hambre, lejos de la casa. Y hoy el llamado, mi querido hermano y hermana, es que te devuelvas a la casa. No esperes 10 años de tu vida allá. Devuélvete a la casa porque el Padre te está esperando. Cuando el hijo pródigo se devolvió, después de todo lo que había pasado, él no encontró un reproche, él no encontró un, ¿sí ve? Yo le dije que eso le iba a pasar. ¿Sí ve? ¿Usted por qué esto? ¿Sí ve? Ya de malas, ya váyase. Usted ya no tiene nada que hacer aquí. No. Cuando él regresó, recibió un abrazo. Un abrazo que fue tan conmovedor, un abrazo que fue tan restaurador, un abrazo que él sintió tan profundo, un abrazo de casa, un abrazo de presencia, un abrazo que le dijo, tú eres mi hijo, no importa, ok, lo importante es que volviste. Un abrazo que lo hizo sentir tan seguro, con tanta protección, un abrazo que levantó su fe. Un abrazo que el Señor hoy te está diciendo, a los que están lejos de casa, hoy vuelve. Porque el Señor te quiere en casa. No importa el tiempo de hambre, tiene un propósito y tiene una bendición. Pero siento en mi corazón que aquí hay personas que aunque vienen están lejos y están pasando tu tiempo de necesidad, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor hoy te está llamando, vuelve que te estoy esperando. Tal vez te he mandado un gran pez, pero es para que mires otra vez mi rostro. Tal vez te he mandado un tiempo de necesidad para que vuelvas tu mirada a mí, porque te estoy esperando y nada que vienes. Porque quiero estar contigo en este tiempo de hambre, porque quiero darte el maná que tú necesitas, porque quiero que cuando salgas de este tiempo de hambre entiendas que era por amor que pasó, que entiendas el propósito por el cual estás pasando este tiempo de hambre, que yo no te odio, que yo sí estoy contigo. Y quiero terminar con este versículo.
Qué pena, la voz ya se me está yendo. Oseas 11:4. Oseas 11:4. Se los regalo también. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. ¿A quién se le da de comer? Al que tiene hambre. En los tiempos de hambre, Él te coge con cuerdas de amor. Te ala hacia Él. Sí, me lo pones nuevamente, por favor. Con cuerdas de amor te atrae, con cuerdas de amor te pone hacia Él, coloca su mejilla en la tuya y te da de comer. Es en los tiempos de hambre donde tú experimentas que es el maná, que es un alimento que solo ese pueblo en ese momento experimentó. Y yo quiero que se ponga sobre sus pies en esta hora. Esta mañana el Señor colocó una oración y la quiero hacer nuevamente acá. Hay dos tipos de personas acá. Los que están pasando su tiempo de hambre en casa y necesitan fortaleza y saber que el Señor sí está con ustedes. Pero hay tiempos de personas, un tipo de personas que está pasando su tiempo de hambre fuera de casa, aunque está viniendo aquí a la iglesia. Yo quiero orar por ambos. Quiero que escuchen esta canción. Quiero que adoremos al Señor 5 minutos más. No se vayan, que esta parte les aseguro que el Señor quiere orar en el corazón de ustedes. Estos 5 minutos sé que van a ser de bendición. Quiero que escuchen esta canción. La cantamos ahorita. Cierren sus ojos por un momento. Desconéctense por un momento. Desconéctense. Permita que la presencia del Señor haga lo que tenga que hacer. Permita que el Espíritu Santo convenza a su corazón, lo redarguya de pecado. Permita que la voz del Señor hable. No mi voz, la voz del Señor hablando. Inclinamos nuestra vida a ti, Señor. Derramamos nuestra vida a ti, Padre Celestial. Te damos gracias porque esas cuerdas de amor que nos atraen, Señor, hacia ti, que nos quieren nuevamente en casa, que nos limpia, Padre Celestial, que nos restaura, Padre Celestial, que nos hace nuevamente sentir como hijos. Hoy, Padre, yo quiero orar por ese grupo de personas que está pasando su temporada de hambre fuera de casa. Hoy quiero orar por ese grupo de personas que en medio de su prueba, en medio de esa época de hambre, han salido a buscar el pan en otras fuentes que no eres tú. Han salido a buscar, Señor, ese sustento no en tu casa, Padre Celestial. Y en el camino, Señor, se han perdido, se han extraviado, se sienten vacíos. Y aún están con rabia contigo porque no entienden, porque han basado su vida en el porqué, en las cosas secretas, y no han basado su vida en lo que tú ya has revelado. No han basado su vida en lo que tú has dicho, Señor. No has basado su vida en lo que tú, Padre Celestial, hablas a través de tu palabra. Y están lejos en este momento. Pero hoy, Padre, con todo mi corazón te pido que los traigas con cuerdas de amor, que los ales hacia ti, Señor. Como decía este versículo en Oseas, Señor. Colócalo mejilla con mejilla, que pueda sentir tu abrazo y que sienta como tú lo alimentas, Señor, de presencia, de amor, de aceptación. Lo libras de culpa. Renueva su espíritu, Señor. Hoy oro por esos pródigos, Padre Celestial, que aún estando en la iglesia han estado lejos pasando esa necesidad, Señor. Hoy oro para que tú los traigas, Señor, para que tú les hables tiernamente, Padre. Háblales al oído, Señor. Como decía en Oseas 2, Señor, en el desierto les hablaré tiernamente. Quiero hablar a tu corazón. Quita cualquier barrera que haya para que el Señor hable a lo profundo y te revele una nueva dimensión de su presencia, de su persona. Quiero orar también en esta noche por aquellas personas que están pasando su tiempo de hambre en casa, pero que están cansados. Que están cansados de luchar, que están cansados de esperar, que están cansados de insistir. Pero yo hoy te digo, el Señor está contigo, no desmayes, no salgas de la casa, no salgas de la presencia, porque el Señor te va a dar el pan que tú necesitas a su tiempo.
Recuerda que en medio del tiempo de hambre Él alimenta a su pueblo. Recuerda que en medio del cautiverio Él hace que su pueblo se multiplique, florezca y crezca. Recuerda que es en ese tiempo de hambre donde Él te está haciendo crecer. Recuerda que es en ese tiempo de hambre donde tú vas a poder escuchar esa voz tan audible, tan linda. Recuerda que es en ese tiempo de hambre donde vas a encontrar ese abrazo que solo Dios te puede dar. Recuerda que el Señor está contigo, que el hecho que no haya pan no significa que haya ausencia de presencia. Mantente firme en la casa, no salgas de la casa, quédate allí, que allí está tu bendición. El Señor no se va a quedar con nada, porque el Señor es fiel y justo. Y como decía en la palabra que leímos, por honor a su nombre Él va a hacer cumplir su palabra, porque Él no es un Dios que mienta. Él es fiel y justo para darte lo que tú necesitas y satisfacer tu necesidad. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Alza sus manitos y alabe. Alabamos y adoramos, Señor. Exaltamos tu santo y tu poderoso nombre, Señor. Gracias porque tú tienes el control, Señor. Nunca pierdes el control. Eres tú quien nos sustenta. Eres tú quien nos levanta. Eres tú que con tus cuerdas de amor que tiras hacia nosotros, nos atraes hacia ti cada día, cada momento, Señor. Oh, Señor, alabamos y glorificamos hoy tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación sea a ti, únicamente a ti, oh Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre nos hablas, Señor. Gracias por tener cuidado de nosotros a pesar de nuestra rebelión, Señor. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.